La Fórmula 1 cada cierto tiempo nos entrega postales inolvidables. A veces son de mucha alegría, otras de profunda tristeza. Hemos reído, llorado, sufrido, gritado, lamentado y soñado. No es la Fórmula 1 la categoría más justa. No siempre se reconoce a los mejores pilotos. No siempre ganan los mejores pilotos. Y el sitial del podio está reservado para algunos pocos. Pero a veces, y solamente a veces, se da la sorpresa, los sueños se cumplen y compartimos la alegría de un equipo como si fuese propia. Y esto es algo de lo que nos emociona de la máxima categoría cada fin de semana. Empezó en Williams en la temporada 2010 como la promesa alemana, buscando ser el reemplazo de la figura de Michael Schumacher. Buscó su espacio en distintos equipos de la categoría para así lograr un mejor coche. Fue cerradas las oportunidades luego de la temporada 2019. Se le indicó de que su sueño en la máxima categoría terminaba al término de ese año. Pero esto no impidió para que el piloto alemán buscara nuevamente regresar a la máxima categoría. En 2020 y 2021, producto de la pandemia del COVID-19, Nico Hülkenberg fue piloto de reserva para algunos equipos y pudo disputar un puñado de carreras, lo cual permitió de que el equipo Haas volviera a darle la chance de la búsqueda de competir. Y cuando a veces se dice que las segundas veces son malas, Nico Hülkenberg pensó que su antiguo equipo Sauber, el peor equipo en la temporada 2024, era el lugar donde quería estar. Y es así como el pasado fin de semana Nico Hülkenberg logró, luego de 239 grandes premios, el primer podio en su carrera. Demostró una vez más el por qué cada uno de nosotros ama este deporte. Porque no hay chance de rendirse hasta que no baje la bandera a cuadros. Porque hay que luchar por este sueño hasta lograrlo. Porque esta pasión, la Fórmula 1, no tiene límites. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Me presento, soy Sebastián y junto a mi lado se encuentra el profesor Francisco, mi amigo. Y junto a ustedes en esta oportunidad queremos compartirles lo que es nuestro análisis de lo que dejó el Gran Premio de Silverstone. La Fórmula 1 ha vuelto a casa. Y como lo hace todos los años, desde la temporada 1 en 1950 y ya cumpliendo 75 temporadas, Silverstone albergó una vez más el Gran Premio de la Fórmula 1. Es en esta emocionalidad donde un equipo británico nuevamente ha destacado, como es McLaren. Y Lando Norris se llevó volando, como algunos han dicho, la victoria en su suelo local. Pero todo esto yo creo que es olvidado por lo más importante el fin de semana, que es este podio del piloto alemán al cual hacemos en este momento homenaje. Así es. Es, en definitiva, para mi gusto, la mejor carrera de la temporada. Yo creo de que los sueños se cumplen, pero hay que luchar por ellos. 239 veces es poco. Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio. Les presento al profesor Francisco
introduciéndolo, ¿qué te pareció este gran premio? Lo primero, amigo, yo creo que para esta oportunidad y habiendo ustedes ya más o menos saben lo que vamos a hacer hoy día, cuál va a ser nuestra modalidad, celebrar el podio tercer puesto de Nico Hülkenberg. Al fin lo logró el piloto alemán dentro de la máxima categoría. Yo creo que estamos en un momento importante y anecdótico en la historia de la Fórmula 1. Me encantó tu presentación, yo creo que dijiste lo más importante y un poco lo que representa, ¿no?, este gran premio que pudimos revisar el fin de semana pasado en Silverstone, donde la Fórmula 1 nos muestra por qué es tan importante, nos muestra de qué están hechos capaz también los pilotos y además demostrando también que una figura que en algún momento pudo haber pasado al olvido dentro de la máxima categoría, pero en esta segunda oportunidad que se le entregó desde su entrada, ¿cierto?, al equipo Haas y ahora obviamente en el equipo de Kick Sauber, pudo lograr yo creo que algo dentro de su carrera deportiva que era una gran deuda, ¿no?, del piloto alemán. Después de 239 grandes premios, puede romper con este largo listado de pilotos que han liderado y han incluso podido realizar varios grandes premios a lo largo de su trayectoria, pero que nunca pudieron lograr podios. Algo muy complejo también, yo diría, en lo que fue la Fórmula 1 del pasado, muy complicado y a día de hoy también, sobre todo también en el contexto actual que estamos viviendo. Nico Hülkenberg logró destronar, por así decirlo, en este listado de pilotos sin podio, acumulando obviamente 239 grandes premios y dejando atrás a figuras también importantes dentro de lo que ha sido también la historia de la Fórmula 1, algunos como Adrián Sutil, que había acumulado 128 grandes premios sin poder obviamente lograr algún podio, corriendo incluso en escuderías como Sauber, Force India, Spiker, esta antigua cierta escudería de Fórmula 1 que pasó bien desapercibida y que estuvo incluso motorizada por Ferrari en algún momento. Claro. Algunos como por ejemplo Pierluigi Martini con 118 grandes premios, Philippe Elliott con 109, Yuki Tsunoda, que también está en este listado, con 99 grandes premios sin lograr tampoco un podio. Pedro Diniz con 98, Marcus Ericsson, que recordábamos también antes de poder grabar acá, cuando estuvo en su periodo entre Caterham y Sauber, acumulando 97 grandes premios, Ukiyo Katayama con 94, y luego los últimos, Mark Surer, Jonathan Palmer, y también nuestro conocido Vitantonio Liuzzi, con 80 grandes premios sin conseguir un podio. Nico Hülkenberg logró una hazaña y lo logró en una escudería importante también que es Sauber, histórica. Nosotros siempre hemos recordado Sauber a pesar de que haya sido considerado el peor equipo. Sauber es histórico dentro de la máxima categoría y es una noticia muy alegre para nosotros que pudimos ver este gran premio que nos dejó, yo diría que en mi caso particular, una sensación de dulce y agraz, una sensación de alegría y tristeza, alegría por Nico Hülkenberg, pero también un gran premio que si para algunos fue una maravilla y fue un terreno donde se pudieron sentir seguros con su monoplaza, para otros fue una absoluta pesadilla. Si no, pregúntenle a Max Verstappen, si no, pregúntenle a Charles Leclerc, que la verdad sufrieron en todo el gran premio, y vimos, ¿no?, la capacidad también de este piloto alemán de además conducir muy bien en lluvia, ojo, evitando errores. Y eso es algo que fue muy destacable en un gran premio donde lo que más pudimos observar fue errores de los pilotos. Así es, solamente también como mencionarlo, Nico Hülkenberg tuvo en 4 oportunidades la chance de llegar al podio. El 2010 con un Williams el cual estaba pasando muchas dificultades, en que logra la pole position en el Gran Premio de Brasil, la cual no pudo mantener. Después, en la temporada 2012, con un Force India, en el cual estaba luchando por la victoria y que debido a un toque con Lewis Hamilton, pierde la oportunidad de ganar. Y por último, no eran 3, no eran 4, eran 3. Y por último, un choque en el Gran Premio de Alemania 2019, muy acontecido en esa oportunidad, en el cual debido a la contingencia climática, esos cambios abruptos entre la lluvia y el asfalto seco que llevaron a que cuando estaba en tercera posición perdiera en la última curva antes de la recta su monoplaza Renault, perdiendo todas chances cuando todavía en esa oportunidad tenía la esperanza de lograr ese anhelado
podio, a puntos importantes para poder mantenerse en la categoría, lo cual en definitiva no logró el 2019. Volvió y logró cumplir el sueño de él, de su hija y de un equipo el cual esta temporada es su último baile dentro de la categoría. Esta era la última chance para destacar a un equipo Sauber que tuvo temporadas de gloria y otras temporadas de grandes sufrimientos y que gracias a este podio demuestra muchas cosas. Primero, el valor de un piloto, el cual fue representado incluso por su representante de Schumacher, era considerado un piloto muy rápido y de hecho eso lo ha mantenido con tanta vigencia dentro de la categoría, pero que no tuvo la chance de llegar a un equipo de los grandes como para poder demostrar todo su potencial. Por otro lado, nos dio la vista de que el sueño se puede cumplir en base al trabajo constante que él ha hecho durante toda su carrera. Y por último, que es lo más importante, el valor de el equipo en cuanto a cómo llevar desde la perspectiva de no solamente individual de un piloto o de un jefe, a cómo llevar a esta unión, la cual, por ejemplo, nos muestra un Bortoleto muy eufórico luego de la victoria, a un equipo también el cual ha trabajado de manera silenciosa durante estos meses y que ha logrado cosas importantes impensadas. Y por último, y yo creo que también un guiño a esta reseña de la película de la Fórmula 1 que veremos más en alguna otra oportunidad, en que quizás pudiendo parecer absurdo algunas cosas tratadas en la película, la realidad supera la ficción. Sí. Y en Silverstone este caso, demuestra eso. Eso, nada más. Sí. Salud por Hülkenberg. Salud por Nico Hülkenberg. La verdad que mucha alegría lo sentimos. Y fue generalizado. El contento se veía. Qué bueno esto, me gusta esto porque le da vida a la Fórmula 1. Yo creo que son grandes premios que en el fondo también llegan a ser incluso emocionantes. Y bueno, un poco a pesar de Lando Norris también perdió harto protagonismo de su victoria en casa, por lo que obviamente logró Nico Hülkenberg. Yo obviamente, más allá de lo que tú mencionaste, hay que felicitar, ¿no?, la hazaña de esta escudería. Una escudería que recordemos que del año 2012 no lograba un podio. Claro. Kamui Kobayashi, si no me equivoco, en el Gran Premio de Japón del 2012 pudo lograr el último podio hasta claro, lo que pudo lograr este fin de semana Nico Hülkenberg. Y por esa razón es que es tan emocionante por un piloto de que es legado, es leyenda, incluso como el mismo Bortoleto lo mencionó. Lo que pudo lograr hoy día, en estos días, más que decir hoy día, es una hazaña que yo creo que viene a dar también un buen cierre también a lo que ha sido su carrera dentro del automovilismo. Nico Hülkenberg, yo creo que más allá de todos los halagos que podemos decir, que están incluso corroborados por los mismos pilotos también de la Fórmula 1, Carlos Sainz hace un tiempo atrás había mencionado también de que Nico Hülkenberg podía ser fácil dentro de los 5 mejores pilotos de lo que son la parrilla a día de hoy actual de la Fórmula 1. Y no lo dicen necesariamente por una cuestión de los palmares que pueda llevar a su haber, sino necesariamente por la experiencia que ha demostrado también Nico Hülkenberg, su gran posibilidad de reinvención y también su gran estabilidad dentro de los equipos. Es un piloto que también, al igual como lo hemos mencionado de otros pilotos, mejora también algunos equipos. Recordemos también su paso por lo que fue la escudería Renault, cuando fue también compañero con Daniel Ricciardo en su momento. Claro. Y posteriormente también fue compañero de un difícil Kevin Magnussen, que, ojo, estaba presente también dentro de la escudería de Sauber en el momento en que logra también su primer podio y único podio que lo ha logrado en la máxima categoría. Así que por esa razón yo creo que esta introducción un poquito larga que nos dejó Nico Hülkenberg, pero era obviamente que teníamos que realizarlo, por esto también toda esta parafernalia, porque nosotros hemos venido mencionando, y ahora me voy a hacer cargo de mis palabras, desde que empezamos este podcast, nosotros hemos podido observar el gran desarrollo que ha podido tener también la escudería de Kick Sauber en estos meses que lleva nuestra temporada 2025 y donde las mejoras se han podido observar, han sido evidenciables y lo que viene a demostrar ahora Nico Hülkenberg, obviamente a pesar de toda la variabilidad que obviamente nos entregó un gran premio, muy difícil por lo demás, yo creo que en condiciones normales
Era muy complicado que Nico Hülkenberg haya podido obtener este podio, pero obviamente estas son las cosas que también nos entregan la variabilidad climática, un circuito de Silverstone que siempre nos entrega también carreras muy movidas, con muchas sorpresas, que para algunos pilotos pueden llegar a ser muy beneficiosas y para algunos, la verdad, que bastante desastrosas. Así que la verdad que yo por mi parte podría dar cerrado esta primera parte de lo que es eh, estas menciones que estamos haciendo, ¿cierto?, al piloto alemán. Esto es la Fórmula 1. Mm. A veces más entretenido que otras veces, pero esto es la Fórmula 1. Es la esencia de nuestra pasión. Nico Así es. Hülkenberg nos regaló esa perlita que incluiremos en estos recuerdos que esperamos con los años tener. Así es. Porque, como bien mencionaste, hay una cierta cantidad de pilotos los cuales después nos olvidamos. Y es parte del... Él entró ya un espacio dentro de la historia de la Fórmula 1 que cuando se hable del Gran Premio de Silverstone de 2025, la hazaña de Hülkenberg se va a hablar, va a aparecer ahí en la revista, va a aparecer en los medios de comunicación, va a aparecer en los análisis, va a aparecer en los libros de historia que se hacen también dentro de lo que serían las categorías del deporte. Así que por esa razón esto es una conquista importante y que yo creo que también puede dar muy satisfecho a Nico Hülkenberg, que ojo, yo de aquí en adelante tampoco me sorprendería si Kick Sauber pueda repetir esta hazaña. Sí, en definitiva se ha demostrado un paulatino, quizá un poco lento en un comienzo, Sí. avance, pero en la categoría no hay espacio para rendirse, en Así es. definitiva. Es Sí. lo mismo que vimos con Williams, es lo mismo que hemos visto Con en McLaren. claro. Que a Estaba principios del rendido, 2023 claro. era uno de los peores equipos de la parrilla y en una temporada pudo sacar un equipo de lo que serían las séptima posición del campeonato de constructores a la segunda, primera posición. Y es así como equipos destacan, otros van perdiendo Sí. importancia, otros desaparecen, otros llegan. Esta es la Fórmula 1, Sí. nada más. Y así como hablamos de la Fórmula 1, tenemos que hablar de lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, el cual termina con esta gran hazaña. Si te parece, amigo, quitémonos las pelucas Por favor, ambientales. Y en este contexto tenemos que hablar respecto de, en términos generales, lo que fueron las prácticas 1, 2 y 3, el cual en primer término nos presentan la posibilidad nuevamente de ver a estos pilotos de reserva, pilotos jóvenes, tomar ciertos asientos. Primero tenemos a Arvin Lindblad, quien tomó el lugar de Yuki Tsunoda, terminando en una posición 14, no muy destacado. Y por otro lado, a un Paul Aron, que tomó el lugar de Nico Hülkenberg en Sauber, terminando en una posición 17, pero que, en definitiva, son las promesas de la Fórmula 1 y en especial un Paul Aron, el cual se ha hablado mucho en cuanto a su continuidad en Alpine y si sube o no. Sí. Y acá también tenemos que ver, por ejemplo, que en la práctica 2 existió simplemente un trompo de Stroll y fue todo lo importante. Y una práctica 3, la cual sí nos deja un mayor contenido. Sí, es verdad. Bueno, la práctica libre 1 y práctica libre 2, como tú bien mencionas, la verdad que pudo dejar quizá algunas sensaciones, pero muy generales. Por un lado, Ferrari que ilusionó ya con la práctica libre 1, Hamilton logrando también muy buenos tiempos de vuelta, Ferrari mostraba también muy buen ritmo, muy similar también a lo que hacía McLaren, que ojo, en condiciones de seco, en condiciones más o menos normales, porque recordemos que ya cuando pasamos a la carrera ya el panorama cambia completamente. Ahora, para la práctica libre 3 podemos encontrar, yo diría que lo más importante, que nos dejó sobre todo el apartado final, ¿cierto?, de la práctica libre 3, con un Charles Leclerc, si no me equivoco, que se logró poner en primera posición. Claro. Sí, logró Sí, la primera, logra la primera posición. la primera posición en la práctica libre, por eso decíamos de que Ferrari demostraba también un muy buen ritmo, e incluso yo pensaba durante el día viernes y el día sábado, que la victoria de Hamilton que tú habías mencionado en la previa podía hacerse realidad en Silverstone. No sabes cuánto me ilusioné y Sí. me dio miedo el retiro. Sí. Pero una cosa que pasó en la práctica libre 3 que fue lo más importante, que fue en principio el choque de Gabriel Bortoleto, que ojo, un circuito de Silverstone muy desafiante para los pilotos, sobre todo los pilotos rookies. Tuvieron algunos problemas y lo que generó el choque de Bortoleto principalmente fue que obviamente con lo que sería la bandera roja desplegada
no en las prácticas, se generó un evento bien particular que fue el choque que va a tener el piloto cierto británico Oliver Bearman un accidente en la entrada de pits, ¿ya? Ahora, este accidente, muy aparatoso, obviamente en ese momento, con un Max Verstappen que por detrás obviamente se sorprendió mucho e incluso soltó alguna carcajada, le costó al piloto británico 4 puntos de penalización en su superlicencia y 10 puestos de penalización para la carrera del día domingo. Así es, una infracción al reglamento deportivo de la Fórmula 1 en cuanto a que en condición de bandera roja provocada por este choque de Bortoleto luego de perder el auto en Maggots. Sí, en Maggots. Se obliga a todos los pilotos que vienen en pista a reducir la velocidad, lo cual hizo Bearman, pero que para hacer un simulacro de entrada a boxes en condiciones normales de carrera acelera a 200 kilómetros por hora y fracción, perdiendo su bólido a la entrada de boxes, lo cual en definitiva fue considerado por parte del el comisariado como una maniobra o conducción riesgosa, por eso la penalidad, siendo una penalidad también un poco criticada por la gravedad misma de la sanción impuesta. Estamos hablando de que Oliver Bearman tiene ya 8 puntos en su superlicencia y está solamente a 4 de perderse una carrera, siendo esta su temporada debut oficial dentro de la Fórmula 1. Y estos 10 puestos de carrera, los cuales también, gracias a una buena clasificación, pudo salvar un poco los errores o estos problemas. Así es. Ahora podemos o debiésemos pasar a lo que fue la clasificación, la cual empieza con un violento choque en la curva final de Franco Colapinto, que termina condicionándolo durante este fin de semana. La verdad que un accidente bastante también aparatoso, bien complicado. Franco Colapinto este fin de semana no va a ser un fin de semana positivo para el piloto argentino. Qué triste por Colapinto, que vuelve a tener problemas. No solamente ya en las prácticas tuvo problemas en la clasificación y vuelve a tener problemas en la carrera. Un Franco Colapinto que la verdad que no ha logrado encontrar una estabilidad en los últimos grandes premios, considerando que estos eran los grandes premios importantes para poder reafirmar también su continuidad en el equipo Alpine. Y esto también prende las alarmas, porque no solamente Franco Colapinto vuelve a estar en el ojo público, sino también es que Franco Colapinto vuelve a estar sobre todo muy debatido en su continuidad en el equipo y la posibilidad de que incluso pueda ser reemplazado, donde incluso nombres como Valtteri Bottas salieron sobre todo en los últimos días, ya que se habían dado algunas negociaciones que fueron después confirmadas también de lo que había sido las negociaciones de Flavio Briatore con Toto Wolff, que es el representante además de Valtteri Bottas y el mismo piloto cierto finlandés. Así es, una continuidad la cual está en duda, en especial en estas comparativas que hacen los medios especializados entre Doohan y Colapinto, el cual no demuestra un significativo avance o una mejora en el equipo. De hecho, Colapinto en solamente su primera carrera mostró algo más que los resultados que había presentado Doohan. Ahora tiene el espaldarazo, entre comillas, de Flavio Briatore, pero esto puede cambiar considerando la personalidad del mismo. Y por otro, debido a ciertos factores como mencionas, esta figura o presencia de Valtteri Bottas en un equipo el cual presentó ciertas mejoras en este fin de semana. Se vio a un Pierre Gasly un poco mejor y que se ratifica también en clasificación. Un equipo el cual esperaba que ambos autos al menos pasaran la Q2 y que lamentablemente se vio truncado en este octavo minuto de práctica. ¿Sabes lo otro complicado también con esta situación con Colapinto? Es que al final Gasly vuelve a tener un muy buen resultado, lo demostró en la clasificación, logrando incluso pasar a Q3, a pesar de que se queda en el 10º puesto, pero logra pasar a Q3. Y por otro lado en la carrera, logrando también un 6º o 7º puesto, si no me equivoco, en la carrera. Muy bien para el piloto francés, y la verdad que, claro, esta situación opaca mucho más lo que está haciendo Franco Colapinto, demostrando que el Alpine, a pesar de sus problemas, puede también lograr ponerse por lo menos en zona de puntos. Claro.
Pero son las mismas inconsistencias que hemos hablado, no solamente del piloto, que también está con una constante presión de otro nombre, como pasó en un comienzo con Duhan, ahora le está pasando lo mismo a Colapinto. Claro. Y por otro lado, vemos estos errores casi de novato a veces de una estructura Alpine, la cual nuevamente se va renovando en busca de lograr solucionar las deficiencias que ha presentado durante estas últimas temporadas, desde el 2016, como conversamos en algún momento. Así es. También otro momento importante pasó con Lewis Hamilton, quien al terminar su vuelta rápida final, que lo ponía en una muy mala posición debido a ciertas complicaciones en pista, pidió a su equipo si podía girar una nueva vez, siendo impedido debido a falta de combustible, lo cual lo puso muy a riesgo para poder continuar incluso en la Q2. Una situación que es en general extraña en cuanto a un piloto que holgadamente con Mercedes pasaba por lo menos la Q1, y que también demuestra esta necesidad por parte de Ferrari de limitar incluso el volumen de combustible de sus estanques para poder lograr esa pole o al menos estar más cerca de los que están peleando las primeras posiciones. Así es, y bueno, en la Q1, además de la situación que pudimos ver con Colapinto, el peligro, ¿cierto?, que tuvo Hamilton pues, en la Q1, y lo mismo también con Leclerc, que también estuvo bien complicado, sobre todo en Q1, tuvimos como eliminados para esta parte de la clasificación. Comenzamos, Colapinto queda último, Hülkenberg queda en noveno lugar. También destacar porque fue una gran remontada la que pudo lograr también el piloto alemán. Stroll, que también se pone en una muy buena situación en carrera posteriormente, ya que él partiría, ¿cierto?, desde la 18ª posición. Bortoleto en la posición 17 y el piloto Liam Lawson en la posición 16. ¿Saltamos a la Q2 o no? Liam Lawson nuevamente volvió a su lugar. Sí. Nada más. Pero bien Lawson a pesar sí, de las dentro de todo, complicaciones. O sea, más no se le puede pedir, yo creo, que al piloto que ha venido también de una temporada con grande altibajo y sobre todo que posterior a la salida también de Red Bull, eso también te desencajona también con lo que sería una estabilidad en una buena temporada. Yo creo que eso también lo ha condicionado desde un principio. Pasamos a la Q2. Pasamos a la Q2, donde solamente pasamos a señalar quienes quedaron eliminados. En la 11ª lugar terminó Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon y termina el lote Ocon. Así es. Y bueno, luego pasaríamos a la Q3, una Q3 muy, muy entretenida, muy apretada. Pensábamos que Ferrari podía lograr, ¿cierto?, la pole position. La verdad que yo estaba muy expectante también por ver qué es lo que podía también hacer Hamilton, porque recordemos que Hamilton, y esto a peso también de la trayectoria del piloto, pierde su racha el día domingo. Un Hamilton que había dominado completamente, 12 grandes premios en Silverstone y en los 12 había podido lograr en algunos ganar y en otros también lograr algún tipo de podio. La verdad que un gran premio que pronosticaba una gran expectativa para el piloto británico, pero lamentablemente esa pole position tuvo que ser robada, se podría decir, quitada por un Max Verstappen que logró colocar el monoplaza en una situación espectacular e incluso cambiando la configuración del monoplaza para poder ganar sobre todo tiempo en lo que serían las rectas del circuito de Silverstone. Así es, en un primer intento se mostró a los dos McLaren muy sólidos y un Hamilton quien se ponía en una sorpresiva segunda posición hasta ese momento, pero la evolución de la pista nos lleva a que en el último intento Max Verstappen lograra hacer una vuelta magnífica en Silverstone versus un Oscar Piastri quien se puso en segunda posición y un Lando Norris en tercera. Y cuando Ferrari estaba en condiciones de pelear por mejores posiciones, haciendo récord en algunos sectores.
terminan ambos pilotos teniendo problemas en el sector 3, que fue una de las críticas que presentó la escudería durante el fin de semana, que es que en el sector un poco más trabado también de pista, el auto se vio un poco más inestable, lo cual llevó a estas circunstancias. Sí, problemas de balance, problemas de la dirección asistida, eso lo voy a mencionar después, sobre todo para la parte de carrera, porque han salido también informaciones que hablan de que, por un lado, Leclerc tuvo muchos problemas con respecto a esto, con respecto al tema de dirección, que hizo también muy incontrolable el auto. Lo que sí hay que destacar es de que en la Q3 Hamilton y Leclerc van a tener muy buen resultado en la primera parte, primer y segundo sector. Se lo disputaban, algunos eran de Hamilton, otros eran de Leclerc. Leclerc incluso venía con una muy buena vuelta en la parte del segundo sector, logrando incluso el récord, pero la verdad es que en el último sector, esta parte más trabada, y en la última curva, perdieron la verdad bastante tiempo, e incluso se les vio manobrar cuando uno ve las onboards, por ejemplo, de Hamilton o Leclerc, como en algunos puntos tienen que corregir muy rápidamente, y eso obviamente les costó poder lograr un mejor tiempo en la clasificación. Quisiera volver a lo de Max. Max presentó una configuración de baja carga aerodinámica, eso se puede ver si uno compara, vamos a colocar ahí las imágenes, la configuración de los alerones, de lo que fue la práctica libre 1 el día viernes y lo que pudimos ver el día sábado, donde de una configuración de alerón trasero de mayor carga aerodinámica pasó a uno de menor carga, y eso obviamente también le permitió, con obviamente una mayor exigencia en lo que serían las curvas de alta velocidad en gran medida, que el Red Bull, el monoplaza, volara, sobre todo en las partes de las rectas del circuito de Silverstone, que además que no son pocas, sino Claro. que también tiene muchos puntos de recta y de curvas muy leves a una alta velocidad. Así es, una apuesta por parte del equipo Red Bull para lograr una mejor posición, pensando de que el fin de semana, o en particular el domingo, no iba a llover en las condiciones que llovió en definitiva. Así es. Lo cual en definitiva también nos lleva al que Verstappen durante la carrera penalizó en cierto momento debido a esta falta de carga en su bólido. Es así como terminamos la clasificación, en que nos da un primer lugar de Max Verstappen, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris. En un cuarto lugar, un George Russell que se mostró bastante bien, en especial la temperatura en ese momento de pista. Hamilton y Leclerc en quinta y sexta posición. Un Antonelli, el cual también nuevamente se acerca un poco. Un Oliverman que termina octavo, pero con esta penalización termina largando las últimas posiciones. Un Alonso y por último un Pierre Gasly, que es lo que ya dijimos hace unos momentos, esta evolución que tuvo al menos de acercamiento a Alpine. Así es. Pasemos a la carrera, ¿te parece? Así es, llegamos al momento más importante del fin de semana, que fue la carrera disputada el domingo recién pasado. En este momento la condición de pista que se presentaba era de mojado, lo cual obligó a los autos a hacer una vuelta de formación detrás del safety car, pero que bajo la duda que existía si es que iba a haber o no lanzamiento con condición o rodando detrás del mismo o con con largada detenida, se decidió por parte de los comisarios la largada detenida, lo cual llevó a que algunos pilotos arriesgaran un poco más, cambiando las cubiertas a piso seco. Estos pilotos fueron Leclerc, Russell, Hadjar, Bortoleto, Berman y Colapinto. Sí. Respecto de este último, sufrió una condición particular, la cual fue que al momento de entrar a su cajón de boxes y a efectuar el cambio, y debiendo también largar desde la calle de boxes debido a que durante el sábado se tuvo que violar el Parc Fermé para efectos de efectuar los cambios dentro de su auto. Para dejar claro, Parc Fermé es el parque cerrado, es decir, los autos, una vez terminada la clasificación y luego de la revisión de la FIA, no pueden ser tocados ni modificados por los ingenieros o mecánicos del equipo, salvo cuando el auto haya presentado algún tipo de falla la cual pudiera ser reparable, pero penalizando el auto. En esta condición, Colapinto
que no había logrado escalar más de la última posición en clasificación, iba a largar en carrera desde boxes, Desde boxes. efectuado dicho cambio. Así es. Pero que al momento de intentar salir de su cajón de boxes, ve que el embriague nuevamente, al igual de lo que aconteció en el Gran Premio de España, falló, no pudiendo poner marchas y por tanto largar. Así es. Bueno, me voy a remitir un poco a la situación de la largada. Como tú indicas, algunos pilotos decidieron arriesgar todo. Sobre todo de una posición bien complicada, porque me sorprendió que pilotos como Russell, como Leclerc, que no estaban en una mala posición de largada, hayan arriesgado a poner cubiertas de seco, en este caso pasar de en este caso neumáticos intermedios a soft, perdón, a slicks, Claro. en este caso. Colocando Leclerc un medio y, si no me equivoco, Russell arriesgándose con un duro, con una muy mala decisión también estratégica por parte de Mercedes. Pero lo que me llama la atención es que fue por el lado, por ejemplo, de Leclerc, una decisión que él mismo solicitó al equipo, que obviamente después le costó en gran parte la carrera, ¿ya? Eso es una decisión muy arriesgada, pero que, por ejemplo, para otros pilotos como Hadjar, Bortoleto y Bergman, la verdad que tampoco fue una muy buena estrategia, a pesar de que ellos partían un poco más desde atrás de la parrilla. Y bueno, Hadjar y Bortoleto después acabarían, ¿cierto?, chocando durante también la carrera. En el caso de Colapinto es bien interesante porque, claro, según algunos medios, por ejemplo, RacingNews365.com, con el editor Ian Parks, ha señalado, según las informaciones que se han podido también encontrar, ¿no?, y también lo que se puede sacar desde el paddock, es que Franco Colapinto quema el embrague. Esa fue la situación que genera que obviamente no pueda alargar, y podemos ver un nuevo DNF del piloto argentino en carrera, con una situación bien complicada, y lo vuelvo a repetir, en la situación específica en la que se encuentra también el equipo Alpine a día de hoy, con todos los rumores que hay asociados también a este segundo puesto de la escudería francesa. Ahora es importante también señalar que, si bien existe eso mismo, esta información, se ha dicho por parte de expertos, no solamente en la Fórmula 1, sino mecánicos, que es imposible en esta era quemar un embriague, debido a que los componentes son de carbono y, si no me equivoco, también aluminio, materiales los cuales, para poder quemarlos propiamente tal, requieren un punto de ebullición muy alto. Entonces, en este momento lo que se está hablando mucho es que es simple y llanamente un error de fabricación del mismo. Por supuesto. Y ahí está la gran pelea de aquellos que le echan la culpa o al piloto, o aquellos que le están responsabilizando esta situación a lo que sería el equipo Alpine, y yo podríamos decir el garage interno, ¿no?, del equipo, los mecánicos, obviamente, que también fueron condicionados por la situación de la quali. Yo creo que también ahí, en esa transición, en lo que tú comentabas, con todo lo del Parc Fermé, obviamente también lo más probable es que el monoplaza no haya estado en un 100% de condiciones óptimas para poder correr el día domingo. Primera pregunta para complicarte, Dime. porque vienen hartas preguntas del día de hoy. ¿De quién fue el problema? Yo diría que es del equipo Alpine. Del equipo Alpine. Sí, no responsabilizaría tanto al piloto, necesariamente, porque fue un detalle técnico. Por eso que, si bien se ha especulado estas informaciones responsabilizando al piloto argentino, hay también mucha mala intención detrás, yo diría, de ese tipo de informaciones, confirmando un error del piloto. No, yo responsabilizo al equipo. ¿Y tú? Yo creo que por igual, a ambos. Sí, a ambos porque también. Primero parte de una falla claramente de Colapinto. Colapinto. Sí, eso sí. Porque si no se hubiese golpeado en clasificación, por mucho que estamos hablando de que estaba buscando los límites, pero forzó y terminó contra el muro, lo cual obliga no es a cambio. excusa que los pilotos busquen los límites. Todos los pilotos están buscando los límites. Claro. Sí, ahí está la diferencia también de aquellos buenos pilotos, de aquellos que no son tan consistentes, porque en esa búsqueda de límites tú también tienes que cuidar el auto. Claro. Es tu máquina, es tu herramienta. Y lamentablemente no es primera vez que lo ocurre en esta temporada, y si se ha dado ya con anterioridad es por estos mismos cambios que se han producido. Es un problema lo más probable de fabricación. En ese caso sí es responsabilidad del equipo, pero
a diferencia de Gasly, el piloto francés sí ha podido mantener el auto en pista. Sí. Ha tenido muy pocos problemas en cuanto a choques. Y por otro lado, eso le ha significado de que su auto está más entero y no ha presentado estos problemas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, toda esta situación no se hubiese generado si lo del día sábado Hubiese sido totalmente diferente. Sí. Bueno, comenzamos la carrera, ahora sí, con una muy buena largada de Max Verstappen por sobre los dos McLaren, cerrándole el paso a un Oscar Piastri, quien estaba peleando la posición, y un acercamiento más bien emocionante de Lewis Hamilton, quien estaba peleando ya por la tercera posición a Lando Norris. Es en este contexto de primera vuelta con la humedad en pista y debido a un, digámoslo de esta forma, sándwich que se produjo entre Tsunoda, Ocon y Lawson, que el piloto francés toca en la rueda trasera del piloto oceánico, llevando a que la suspensión trasera izquierda del piloto de Racing Bulls terminara destruida, sacándolo de carrera y con ello también dándonos un virtual safety car. Así es, una largada bastante accidentada con esta situación que ocurre entre Lawson y Ocon. Ocon puede continuar, Lawson tiene que retirarse y ya encontramos también lo que sería el segundo DNF posterior al de Franco Colapinto en la carrera. Después podríamos seguir avanzando. Bueno, tenemos la situación de safety car. Si no me equivoco, y aquí corrígeme, ¿cuándo ocurre lo de Bortoleto específicamente? En la vuelta 4, En la vuelta 4. Bortoleto pierde su auto chocando contra el muro. Así es. Y ahí tenemos la salida también obviamente, del safety safety car también. Que resultó en esta oportunidad siendo beneficioso para un Lance Stroll, quien Sí. debido a que ya la pista había mejorado, tomó la decisión de poner sus neumáticos blandos, Sí. slicks, Slicks. no me acuerdo bien si eran blandos o no. No, pero, no era blanco, era pe- un slicks. pero que, Pueden ser medios posiblemente. claro, pero que permite en definitiva al piloto de Aston Martin tener una ventaja respecto a sus rivales. Y es importante también señalar que se nos olvidó y lo dejamos en el tintero. Estamos viendo en lluvia a Ayrton Stroll. Yo iba a decir lo mismo. Yo iba a decir lo el rey mismo, de la verdad lluvia, que debido a que sí. Stroll se convierte en cena cuando es hay lluvia. impresionante la largada que tuvo, superando a 5 o 7 competidores. Fue brillante y pasa muy desapercibido Sí. dentro de los medios oficiales. Bueno, también por lo que hemos hablado también del piloto de Stroll, que no genera también mucho impacto y por esa razón pasa muy desapercibido, pero ojo, un muy buen rendimiento en la carrera, con una estrategia que le sale mucho mejor que lo que pudimos ver con Fernando Alonso, que incluso hasta se estuvo quejando después de que un poco el equipo haya favorecido más a Stroll con la estrategia que al mismo Fernando Alonso. Así que concuerdo contigo, Stroll en lluvia es un piloto totalmente diferente. Yo te lo comentaba, si Leclerc en seco es espectacular, en lluvia es pésimo y con Stroll se invierten los papeles. Claro, un Lance Stroll quien impresionantemente tiene una muy buena largada, logra posicionarse en un muy buen lugar y que también es importante señalar que después de la carrera dice de que era una porquería de auto el que estaba conduciendo. Imagínenselo si hubiese tenido un mejor auto. Podría haber sido la vuelta histórica de Senna en podio Donington. y podio de Stroll. Yo creo que podría haber tenido... Tuvo oportunidades. Tuvo oportunidades. Tuvo sí. oportunidades, pero bueno, Aston Martin no acompañó mucho también para esa carrera. Posteriormente, ya para la vuelta 8, para ir avanzando obviamente lo que sería la carrera, Piastri va a superar a Max Verstappen en una lucha bien interesante entre estos dos pilotos, muy limpia por lo demás, pero Piastri pudo arrebatarle la primera posición, y una primera posición que obviamente continuaría. Piastri manejó la carrera en el primer cuarto de carrera, la verdad que bastante bien, y ya en la vuelta 11 un Max Verstappen que seguía complicado, mucha degradación con el neumático intermedio, y ahí pudimos ver también
la gran cualidad del monoplaza de McLaren, que es muy consistente en lo que es el cuidado de los neumáticos. Y eso es algo que incluso lo benefició bastante en esta carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. En la vuelta 11, por lo tanto, Max pierde la posición, la segunda posición, contra el piloto británico Lando Norris. Un Lando Norris que además, y no lo hemos comentado, venía siendo también un muy buen fin de semana, muy consistente por lo demás también. Claro, un poco tapado por la consistencia de su compañero en particular en clasificación, pero que mostró un muy buen fin de semana, pese a que en esta vuelta 14 que acabas de mencionar, perdón, Vuelta 11. 11, en ya condición de lluvia torrencial que obliga a los autos a efectuar cambio de neumáticos, Sí. Lando Norris hace una parada la cual se ve incluso más lenta que la de su compañero debido a los problemas nuevamente Sí. ya un poco recurrentes de el cambio de neumático delantero izquierdo, que hace que pierda la posición nuevamente con Max Verstappen, al menos en boxes. Sí, fueron como 5 segundos y algo que le duró el cambio de neumáticos de Lando Norris. Y claro, eso posteriormente lo perjudicaría. Ya para la vuelta 11 vamos a ver algunos pilotos bastante complicados, algunos como Charles Leclerc que se van a ir por fuera. Un Charles Leclerc que estuvo andando por fuera de los límites de la pista bastantes momentos durante la carrera, lo vamos a revisar después. Y bueno, un Leclerc que, a propósito también de la decisión del uso también de los neumáticos slicks para obviamente el inicio de la carrera, condicionó, a pesar de que para el primer cuarto de este gran premio Charles Leclerc incluso tenía el récord de vuelta. Claro. Por lo tanto también los neumáticos slicks, en este caso el medio, tuvo un rendimiento importante, pero fueron un par de vueltas nomás, en nada obviamente mucho más extenso. Así es, y en la vuelta 14 llega una polémica, yo creo, podríamos mencionarlo de esa forma, al menos así se planteó por parte de algunos de los comentaristas de Fox Sports, y comparto en general la opinión dicha en esa oportunidad, en cuanto a si es que fue o no acertada la decisión por parte de los comisarios de pista de sacar en la vuelta nuevamente 14 el safety car. ¿Qué te pareció a ti, al menos en cuanto a que se justificaba en cierto modo la salida de los autos, pero que el spray también era condicionante para eventuales choques? Es que bueno, el tema del spray viene siendo discutido hace bastante rato. Ahora yo no entiendo, bueno, en condiciones de lluvia un poquito más extrema, bueno, nosotros venimos también de otra época donde también se permitía mucho más el hecho de que los pilotos pudiesen incluso hasta batallar en pista en estas condiciones. Y unos neumáticos de full wet que ni siquiera se utilizan. Y volvemos también a entrar en otro problema que lamentablemente la Fórmula 1 no ha intentado, pero todavía no logra dar con el clavo, y sobre todo también Pirelli, que también es responsable, ¿no?, en todo esto, de neumáticos que no perjudiquen la visibilidad de los pilotos. Claro. Y esto, ojo, se ve muy palpable en la situación que posteriormente vamos a revisar cuando Piastri comete este error en contexto de safety car. Claro. Porque ahí se puede ver notablemente cómo la visibilidad pudo haber generado perfectamente una colisión directa entre Verstappen y Piastri. E incluso, y esto no se ha mencionado mucho, pero Hülkenberg se ve también complicado cuando Piastri comete, ¿no?, este frenado intenso en el contexto de safety car. Y la visibilidad fue el gran problema porque muchos pilotos se tuvieron que repartir para, obviamente, no solamente poder ver en ese momento, sino también esquivar al resto de sus, obviamente, compañeros de categoría. Sí, comparto, pero hago eco de lo que decía, por ejemplo, Cochito López, en cuanto a que comparto completamente su opinión, que hay actualmente herramientas mejores que, por ejemplo, el safety car. Sí. El virtual safety car sí le da la posibilidad a un piloto de mantener una cierta distancia segura y tiene los mismos efectos de poder efectuar el secado de pista en estas condiciones, que es una de las agravantes. Ahora, por otro lado, y es un detalle no menor el que mencionas, el neumático de full wet está de adorno en la categoría. Totalmente inservible. Es realmente una... Estamos hablando del neumático de lluvia más
adecuado o el mejor neumático de todos los neumáticos que se venden en el mundo Sí, de los para neumáticos. poder usarlo en condiciones de lluvia. Se habla de que son 80 Sí. litros, si no me equivoco, Los que pueden evacuar. que pueden evacuar. Es una cantidad que ningún otro neumático hace de nivel de limpieza, llamémoslo de esa forma de agua. Y que efectivamente se genera el spray, pero vemos, por ejemplo, videos de años anteriores, antiguos, y no era excusa. No. Ahora, volvemos a ver el mismo tema y polémica en cuanto a ¿es o no necesaria tanta seguridad? Sí, lo Sí, es. por supuesto. Sí. O sea, son pilotos y personas en las cuales están arriesgando su vida y cada cierto tiempo esto puede ocasionar un mayor perjuicio. Pero es hora también de que la Fórmula 1 decida en definitiva qué hacer. Porque, por ejemplo, nosotros lo vemos en categorías como Indy o NASCAR, en los cuales hacen suspensión, hacen limpieza, van con sus camiones secando. En otras categorías del deporte motor simplemente se corre con la lluvia. Entonces, de momento, estas tapas o cubiertas adicionales que le ponen a los autos no han mostrado mayores diferencias, pero es momento de que, como en este Gran Premio de Silverstone sí se hizo, permita de que los pilotos corran y arriesguen lo que tengan que arriesgar. Por supuesto. Retomemos. Tenemos lo que es el relanzamiento en la vuelta 18. Una vuelta 18 también un relanzamiento bien interesante donde nos dejó una maniobra muy bonita de Hamilton, adelantando por ejemplo a Ocon y a Russell de manera conjunta, un doble adelantamiento muy muy bonito. Pero toda esa emoción del relanzamiento generaría ya un segundo problema y una vuelta no del safety car, porque el piloto, en este caso Hadjar, a propósito también del problema de la visibilidad, impacta, ¿no? Si no me equivoco, contra Antonelli en ese momento y produce de que Hadjar quede obviamente DNF, ¿no? De la carrera. Un accidente el cual acusa al piloto de la poca visibilidad que tuvo en ese momento y que en definitiva lo lleva a abandonar la carrera y la salida nuevamente del safety car, Sí. la cual tendría consecuencias en la vuelta 21, en particular con la ya tercera polémica en esta carrera o en este fin de semana, que fue el frenado en exceso de Oscar Piastri. ¿Qué te pareció? Yo eso quisiera preguntarte. Primero, ¿qué te pareció esa maniobra? Y mi segunda pregunta es, ¿estuvo correcta la penalización? ¿Qué te pareció la sanción específicamente a ti? ¿Qué me pareció la sanción? Partamos por lo primero, la maniobra. Ya, la maniobra encuentro de que en cierto punto le encuentro razón a Russell. Perdón, a Piastri. No, ¿Por qué dijiste Russell? ¿Por qué Russell? ¿Por qué Ah, habrás dicho ya. Russell? A ver. Encuentro cierta razón a Piastri en cuanto a que este se defiende diciendo de que es el líder de la carrera. Él debiese llevar el ritmo dentro de esta larga fila. Él tiene el derecho Claro. en ese momento. En especial si él acusa que ve las luces apagarse del safety car, el cual es el gran indicativo de que el safety car sale de pista, más allá de las demás indicaciones que pueda recibir desde el muro de boxes o de las mismas pantallas dentro del auto. Entonces, bajo esa lógica y entendiendo de que estas son maniobras las cuales hacen para poder calentar un poco más los neumáticos que ya están fríos, Sí. y por otro lado los frenos que también se ven disminuidos en temperatura y que son primordiales para que no ocurra, por ejemplo, lo que le pasó a Verstappen unos metros más adelante. Entonces, bajo esa lógica, encuentro razón la alegación que hace Piastri. Por otro lado, también condeno a Piastri porque es una conducción errática. Lleva o fuerza a que otros pilotos esquiven a los autos de adelante, en particular lo que pasó con Verstappen y Norris. Ahora, tenemos que también, si lo ponemos en comparación o perspectiva, verlo a lo que aconteció con Russell. Russell, si bien
las circunstancias no fueron las mismas debido a que el safety car todavía no había apagado las luces y que esa es la excusa de Russell, sí es una conducción errática que casi lleva a los mismos efectos de que Verstappen lo choque, por mucho de que uno diga de que mantiene una cierta distancia. Pero Verstappen podía haber llevado la misma distancia con Norris en cuanto a haberse abierto. Y en este caso sí recibió penalización el piloto australiano. Ahora, si me dices y me preguntas, sí, era necesaria la sanción para el piloto por lo que podía haber acontecido, Ya. que tampoco aconteció, pero Sí. encontré por otro lado de que fue muy drástico si tenemos como antecedentes lo que Lo pasó, que pasó con, con con Russell, perdón. Incluso me acordaba de Hamilton en Azerbaiyán hace unas Sí, temporadas atrás. contra Vettel. Sí. Ya, yo igual voy a hablar sobre esto. La maniobra de Piastri me pareció peligrosa. Por las condiciones que habían en pista. Las telemetrías arrojaron de que Piastri sí pisó fuerte. La presión que él le entrega al freno fue bastante, incluso superior a la que había realizado Russell en esa maniobra que tuvo también en maniobra de safety car. Tercer lugar, concuerdo contigo que él era obviamente el líder de la carrera y él es él quien toma la decisión de cuánto espacio dejar, obviamente, ya que obviamente ritmo o velocidad va a mantener para la relanzada. La maniobra sí es compleja porque no fue algo solamente que le haya afectado a Verstappen, pudo haber afectado perfectamente a Lando Norris, que también se tuvo que apartar rápidamente y también generó los coletazos, ¿cierto?, para los pilotos que estaban mucho más atrás en la parrilla. La situación me parece penalizable, por supuesto. ¿Es desmedida la sanción? Sí. Es demasiado. 5 segundos podrían haber sido perfectamente, pero le quisieron colocar una sanción de 10 segundos al piloto australiano, lo que me parece curioso. Lo que me parece curioso, ¿por qué? Porque estamos en Gran Bretaña. Me parece curioso, ¿por qué? Porque esto también benefició de una u otra manera a Lando Norris perfectamente, porque se le entrega el liderato de la carrera, pero en bandeja. Y en segundo lugar, me parece muy curioso porque si, claro, tú sacas a colación lo que vimos con Russell, ¿por qué no penalizaron a Russell? Y vuelvo a repetir, ¿por qué la maniobra de Russell no fue ni siquiera investigada? Claro. Que eso es lo que más me molesta. Y me molesta mucho porque son esas inconsistencias de la FIA que después nosotros conversamos en el podcast, que nosotros las venimos incluso viendo hace bastante años atrás ya en esta toma de decisiones. Y me molesta porque volvemos a ver también a pilotos británicos beneficiados por este tipo de situaciones. Claro. Y es un poco crudo mencionarlo, pero que lata que el carnet vuelva a ser también motivo de peso para que la FIA pueda penalizar o no a un piloto. O pueda, en el fondo, beneficiar a un piloto y a otro, obviamente, perjudicarlo. Y me parece muy curioso porque además consideremos de que Piastri no hizo esto para perjudicar a Verstappen o a Norris. No hay una voluntariedad en el sentido de quiero echarle a perder la carrera a mis competidores. Con Russell sí lo vimos. Sí. Con Russell es una maniobra voluntaria. Él lo hace adrede para que Max Verstappen pueda recibir una sanción y más encima sale limpiecito después de haber hecho Claro. eso. Y con Piastri me molestó, vuelvo a repetir, la sanción no me parece errada, pero sí el nivel de la sanción, Sí. el nivel de esa penalización. Sí, porque por ejemplo hablamos de telemetría y efectivamente la fuerza ejercida sobre el pedal de freno es mucho más fuerte, pero estamos hablando de que Russell también aprieta el pedal de freno y que de acuerdo al reglamento no hay un límite de PSI No. ejercido como para poder decir, ya, si se ejerce esta cantidad va a tener tal o cual sanción. No, en definitiva termina siendo interpretación y ya lo vimos también en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 que se disputaron Sí. en el Gran Premio de Silverstone, en la cual hubo inconsistencias también por parte de los comisarios, que son los mismos que después ponen la sanción en la Fórmula 1 y que en definitiva nos dejan esta sensación nuevamente amarga de saber cuáles son los criterios que Sí. tienen y por qué cada fin de semana se cambia el criterio. Ahora es importante señalar qué va a pasar cuando nuevamente estemos enfrente a esta situación, porque o lo tomamos como un precedente, el cual si lo haces vas a tener una sanción más encima con una sanción adicional en la superlicencia, ¿cuántos fueron? Como 2 o 3 puntos en contra de Piastri, versus
una conducta también errada y errática de Russell que estuvimos conversando hace unos capítulos atrás, y que si no es por el reclamo de Red Bull no pasa, ni siquiera existió esta magia de investigación. Así es. Ahora, dicho eso, en la vuelta 35 aconteció algo muy importante que tuvo consecuencias con posterioridad, y te invito nuevamente por ya tercera semana consecutiva a hacer el famoso chasquido. Y es así. Como llegamos a un momento importante también dentro de la carrera, es el movimiento que hace Nico Hülkenberg para llegar a la tercera posición, que es en esta vuelta 35 adelantar a un Lance Stroll, el cual ya estaba un poco penalizando con sus neumáticos que ya estaban un poco más desgastados. Así es. ¿Qué manera de hablar de neumáticos, Nico? Hubiéramos visto la película. Sí, fue el momento del capítulo de los neumáticos. Ahora, me gustaría hacer solamente un breve paréntesis con el relanzamiento, luego de la situación que se genera con Piastri y todo esto. Max Verstappen pierde el auto en un momento bien particular, donde obviamente producto también de que los neumáticos ya estaban un poco más fríos, el problema de la temperatura, el problema de la configuración que el mismo Verstappen también adoptó para este gran premio, la verdad es que la jugó en contra, y ya desde la vuelta 21 Verstappen estuvo muy complicado y lo que lo relegó, si no me equivoco, hasta como la séptima u octava posición en ese momento, algo así. Y eso benefició a el piloto alemán Nico Hülkenberg, quien logró adelantar al piloto Lance Stroll, canadiense, quien también después sufrió con Lewis Hamilton en la misma vuelta, y se dio durante gran momento esta lucha de acercamiento del piloto británico con el piloto alemán, pero nuevamente la estrategia de Matías Binotto fue determinante para efectos de que el piloto alemán pudiera mantenerse en una posición competitiva, y en especial debido a que después de todo lo que había acontecido hasta la vuelta 21 no hubo más safety car que pudiera perjudicarlo y quitarle la posición. No, en ningún momento. Alabado seas Matías Binotto. Así es, el milagro para Hülkenberg, porque lo acompañó muy bien para las últimas vueltas, donde pudimos ver también un Ferrari que apostó por el neumático, en este caso blando, y la verdad que por rendimiento bastante complicado, porque ni siquiera Hamilton ni Leclerc pudieron obviamente escalar en muy buenas posiciones. Ahí se va a generar teniendo un mejor vehículo y además teniendo un mejor compuesto de neumáticos que podrían haber beneficiado esta situación también en pista. ¿Y cuál es el problema acá? Vuelta 44 y vemos también un choque entre Ocon y Bergman bastante simpático, sobre todo porque generó un doble trompo de ambos en una coreografía muy sincronizada, que ya la hemos visto también en anteriores grandes premios, pero que resultó también bien particular entre los pilotos, cierto, del equipo de Haas. Pero además quisiera sumar algo que no se vio necesariamente en la transmisión, pero es una situación que a mí me llamó bastante la atención. Mientras yo estaba acá en mi sillón, tranquilo, viendo la carrera ese día domingo, expectante porque dije, ¿será que Leclerc va a poder por último quedar en los puntos? Y en algún momento cuando desvió mi vista, yo lo estaba viendo en octava posición. Desvié la vista y lo veo en la 14ª posición. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, la situación es que Charles Leclerc se produce algo bien particular, ya que en su batalla con los pilotos, ¿cierto? Bueno, tuvo una muy gran batalla con Albon y con Carlos Sainz, que yo creo que sería lo más destacado de una carrera, donde Leclerc tuvo una carrera, yo creo que la peor carrera de su trayectoria deportiva. Por ahí. Muy mal Silverstone, mal desde el comienzo, mal la configuración, mal su rendimiento en el trazado, etc. Perdió el auto en la última parte de lo que sería, yo creo que el sector 3 del circuito de Silverstone, antes de entrar a la vuelta 45, pierde el auto y Sainz lo choca levemente por detrás, lo que hace que tanto Leclerc se vaya bastante de pista, y lo mismo también con Carlos Sainz, que también se va de pista y lo relega a la 12ª posición. Claro, una maniobra un poco complicada en un todavía circuito húmedo, el cual llevaba a estas maniobras de choques, roces y también de despistes. Así es. Ahora, una vuelta 44 que además, muy acontecida, tuvo el cumplimiento de sanción por Oscar Piastri, quien en radio solicitó al equipo que,
si consideraban que la sanción era injusta, le permitieran el poder luchar por la victoria con Lando Norris, lo cual no aconteció debido a que el mismo piloto británico hizo su parada en la vuelta siguiente, quitándole toda chance y posibilidad de pelear al piloto australiano por la primera posición. Así es, y en una batalla en pista que nos podría haber entregado cierto Silverstone entre Norris y Piastri, la verdad que las últimas vueltas ya del Gran Premio de Silverstone fueron bastante también tranquilas y estables para gran mayoría de pilotos, y por lo tanto pudimos observar ya cuando cae la bandera de cuadros a un Lando Norris que gana frente a su casa, ¿cierto? Frente a su público, frente al público británico, con un Oscar Piastri en segunda posición, y un poquito más atrás, un Nico Hülkenberg que logra, ¿cierto?, su ansiado podio, y obviamente volvemos a chasquear los dedos para, obviamente, colocarnos a tono con Nico Hülkenberg. Es así como Nico Hülkenberg, el piloto alemán, y como lo hicimos parte de nuestra gala, ¿no?, de este capítulo especial para nosotros el día de hoy, logra su ansiado podio, una tercera posición, importante no solamente para el campeonato, ¿cierto?, que está peleando Kick Sauber, sino también para la trayectoria del piloto alemán. En ningún caso nosotros estamos haciendo un homenaje al pelo suelto de Max Verstappen que en algún momento vimos, ni tampoco a ninguna candidata política en nuestro país. No, en ningún caso, por favor, que no nos confundan. Lamentablemente nos encontramos pelucas rubias de un poco más cortas, pero queríamos homenajear esto, darle un poquito de tono, de la misma manera que lo hemos hecho con Binotto. Queremos también, obviamente, aquí homenajear al piloto alemán. Un piloto que nuevamente, tenemos que decir, logra un podio, pero muy histórico, frente a un tibio festejo por parte de la escuadra de Woking. Me llama la atención de que ni Lando Norris pudiera celebrar con tanta efusividad, siendo su carrera local y después habiendo dicho de que era una de las carreras más importantes que había obtenido. En ese sentido, hago eco de todo lo que han dicho muchos medios, me refiero a creadores de contenido, mejor dicho, en cuanto a que me faltó esa pizca de, no sé, emotividad por parte de los pilotos en podio, saludando a un Nico Hülkenberg que llegaba por primera vez. Sí, yo creo, y esto es algo que a mí me molestó mucho en el momento de la premiación. Bueno, dos cosas. Lo primero, el trofeo que se le entregó a Hülkenberg. Silverstone siempre destaca porque es un circuito que también premia y celebra lo clásico. Si te has dado cuenta, esto es algo que siempre se ha mantenido en el Gran Premio. El trofeo de Lando Norris, precioso. Y el trofeo que se le entrega a Hülkenberg, si no me equivoco, era un trofeo con el patrocinio de Lego. Y era un trofeo que estaba hecho también como con piezas de Lego. Bastante extraño. Nico Hülkenberg, si ustedes se fijan, en el momento en que se le está premiando, mira el trofeo y lo queda mirando un buen rato, como diciendo, ¿cuánto me costó quizás lograr esto? ¿O qué es lo que me están entregando? Etcétera. Y como tú mencionabas, y algo que a mí me molestó muy particularmente, que fue la poca celebración, la poca efusividad que se le dio al podio de Hülkenberg, cuando, por ejemplo, Lando Norris, cuando obtiene su primera victoria en Miami el 2024, Max Verstappen y Charles Leclerc lo rociaron con champaña, celebraron junto a él, fueron bastante, ¿no? Más cálido. Claro, una celebración mucho más cálida, pero lo que vimos con Nico Hülkenberg es un Nico celebrando solo casi en el podio, y mientras vemos a Lando Norris y a Oscar Piastri que se van a celebrar por su lado y dejaron a Nico solo, sin que nadie lo mojara con champaña. Claro, yo entiendo la actitud por parte de Piastri, que estaba muy enojado, muy molesto. Pero Norris, que estaba en plena celebración, sí, ahí nomás. ¿Será ahora, algo de las nuevas generaciones? Ahora te voy a molestar con algo, puede ser, pero te voy a molestar porque me voy a enojar contigo. No me hablen mal del Lego ni del trofeo, en particular porque es efectivamente el trofeo de vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña es un clásico, ese trofeo dorado, de oro, el cual lleva, si no me equivoco, desde, no sé, mentiría la fecha, pero habitualmente a los pilotos se le entrega en el Gran Premio de Gran Bretaña 2 trofeos, al menos al ganador. Ese, el clásico de bañado en oro, y otro que es de, habitualmente, y como pasa con muchos grandes premios, del patrocinador oficial. Y hemos visto patrocinadores y trofeos como
Santander, Shell, Heineken. Sega en su momento. Claro, Incluso. hay trofeos muy bonitos, como por ejemplo Hungría, el cual se caracteriza por esta ahora bella trofeos de porcelana, pero en otras temporadas hemos visto unos trofeos bastante feos, y al menos acá hubo un cierto homenaje a un trofeo clásico, icónico de la Fórmula 1. Para un coleccionista está precioso, lo quiero tener. Y bueno, Además luego que, perdón, de... además Sí, que Hulkenberg va a jugar con su hija con eso, qué tierno. sí, él incluso lo menciona posteriormente que iba a hacer con el trofeo, bueno, se lo iba a pasar a la hija para que pueda jugar con él. Y dicho todo esto, con esta situación de celebración bastante fría por parte de los McLaren, podemos dar no cerrado lo que habrá sido el Gran Premio de Silverstone, un gran premio de mucha emoción, de interesantes situaciones en pista, de cambios de variabilidad, con sorpresas, con disputas por la primera posición. La verdad que un gran premio completo, entretenido y hasta la fecha, por lo menos por mi opinión, por mi parte, el mejor gran premio de la temporada. ¿Qué puntaje le da a este gran premio? Yo le voy a dar como nota al Gran Premio de Silverstone un 8.5. Bastante alto, por lo que yo soy cagado con las notas, hay que decirlo. Pero me Este gustó. profe reprueba. Me gustó me gustó este Gran Premio. Lo disfruté. A pesar de que yo quedé muy enojado con Ferrari, no quiero hablar mucho porque fue un papelón lo que hizo Ferrari en Gran Bretaña. Muy feliz obviamente por Hülkenberg, merecidísimo. Pero también me dejó esa espinita de que Hamilton podría haber logrado su primer podio en Ferrari. Así es. Así que igual ahí tengo sentimientos encontrados, pero fue un gran premio entretenidísimo. Para alguien que es fanático de la Fórmula 1 es muy disfrutable y un gran premio que es bueno porque le hace muy bien también a las nuevas generaciones. Si es que lo pudieron, obviamente, poder ver. Así es. ¿En tu Yo caso? por mi parte le pongo y voy a ser un poco más generoso. Yo en este gran premio y primera, yo creo que última vez de la temporada, voy a ponerle un 10 al Gran Premio de Silverstone. Ah, muy bien. Siento de que aprobó en todo sentido una organización que se ve bastante perfecta, digámoslo de esa forma. Un gran premio que guarda la tradición de la Fórmula 1 y la respeta. No necesita de exagerar ciertas cosas como para hacer un espectáculo brillante en pista. El clima que acompañó en esta oportunidad dando un tono distinto a la carrera, Sí. que nos permitió ver en distintos momentos y condiciones de pista cuál era la habilidad tanto de los pilotos como de los equipos, el cambio estratégico constante, el cual hace de que este estrés que nosotros no vemos, sí lo sintamos como propio, ver cuál era la alternativa correcta en cada momento. Una cierta cantidad de choques que siempre ensalza o le pone un cierto condimento un poquito más atractivo a la categoría. Ciertos conflictos como es esta polémica de Oscar Piastri, que en estos momentos ya se convirtió en mi piloto favorito, al menos esta temporada. Y el hecho histórico de Nico Hülkenberg, que no lo voy a dejar pasar en este capítulo debido a lo importante que fue. En ese sentido, creo que en la celebración 75 de la Fórmula 1 todo englobó y salió perfecto, en consideración además a que una semana antes se había estrenado la película de la Fórmula 1, la cual teníamos como el temor o el punto de comparación para las generaciones nuevas, estas personas que recién ahora se van a integrar a la categoría y que podrían haber llegado y decepcionándose con el primer acercamiento real a la misma categoría. Y en esta oportunidad vimos o demostró esta posibilidad el Gran Premio de Silverstone de que, nuevamente voy a reiterarlo, la realidad superó la ficción. Entonces, bajo esa lógica le pongo ese puntaje. Y bueno, después de todas las vueltas dentro de este Gran Premio de Gran Bretaña, como bien mencionaste, Lando Norris logra su victoria acercándose a un Oscar Piastri a ¿cuánto? 8 puntos nomás, Sí, muy está poco. tiro de cañón, pero que afortunadamente para nosotros que grabamos habitualmente los martes, pero que ayer debido a circunstancias extrañas no pudimos grabar, nos permitió llevarles
esta siguiente información que a todos nos despertó con mucho asombro, que es Sí. el anuncio por parte de Red Bull de la salida inmediata de Christian Horner como el team principal de la escudería austriaca. Una noticia Así es. impactante. Impactante. El día de hoy, día miércoles 9 de julio, salió en los medios de comunicación, la opinión pública, redes sociales, páginas oficiales también de la Fórmula 1, que en este caso Christian Horner, luego de 20 años casi con la escudería austríaca, básicamente fue despedido de la escudería de Red Bull con efecto inmediato. Asume, por lo tanto, Laurent Mekies desde Racing Bulls para tomar lo que sería la dirección del equipo de Red Bull para lo que yo creo que queda de temporada, en búsqueda yo creo que de alguien que pueda darle también una estabilidad al proyecto de Red Bull. ¿Gunther Con quién sabe. Y obviamente una situación complicadísima con un Christian Horner que venía también de pasar años bien complicados en el último tiempo, con mucha tensión interna, presiones internas desde la figura de Helmut Marko, lo que pasó también con el llamado clan Verstappen, que también estaba presionando. La verdad que luego de la muerte de Dietrich Mateschitz, Red Bull ha tenido muchos problemas, sobre todo lo que sería la política interna, ¿no?, del equipo, las presiones también desde Tailandia y también desde Austria, y obviamente también con el piloto y la influencia que ha tenido también Verstappen dentro del equipo. Christian Horner, la verdad que bastante emocionado por lo que yo tengo entendido, dio un discurso muy emotivo para lo que sería el equipo, ¿cierto? Y todas las personas que conforman, ¿no?, la escudería de Red Bull. Y con todo esto se prenden las alarmas en muchos equipos también, ya que se está viendo la posibilidad de que cuál va a ser ahora el destino de, en este caso, de Christian Horner. Algunos lo colocan o lo vinculan con Alpine, otros lo están vinculando fuertemente también con Ferrari, producto de que también Frédéric Vasseur está en una situación bastante complicada en esta temporada 2025, pero la verdad que una información que nos descolocó a la gran mayoría, ya que todos pensábamos que era muy probable que Christian Horner por lo menos pudiese terminar la temporada 2025, pero vemos que la situación va a cambiar para el año 2026. En términos de resumen, lo que se ha dicho como gatillantes de todo este revuelo mediático del día de hoy es que, como ustedes sabrán, en la temporada 2024, incluso previo a la temporada 2024, dentro de la escuadra, se hizo una denuncia por parte de una trabajadora producto de estas insinuaciones por medio de mensajes de redes sociales por parte de Christian Horner. Una denuncia de acoso, la cual termina por absolver a la figura de Christian Horner, lo que generó el primer gran roce dentro de esta escuadra. Por otro lado, también durante el avance y devenir de la temporada 2024 se generaron ciertos conflictos con Adrian Newey, que lleva a su salida, también con Helmut Marko, que es uno de los aliados más importantes del clan Max Verstappen, y también Jonathan Whitley. y Jos Verstappen, que también tuvo graves roces con la figura del team principal. Sí. De momento se dice de que estos serían los motivos por los cuales se fue y que sería Max Verstappen quien estaría presionando la salida de Christian Horner para efectos de continuar en la escuadra de la bebida energética. Otros dicen de que es debido al fracaso que en estos momentos se ha presentado con la evolución por parte de Red Bull de los motores Comfort para la temporada 2026, lo cual viene también dentro de esta relación de noticias de que los motores tienen ciertas fallas y que incluso Ben Sulayem está presionando para que vuelvan a la idea de los V8, efectivamente. Y estos serían como las especulaciones que existen en cuanto a la toma de decisión. Una decisión que se dice que quedó pausada desde el Gran Premio de Austria, que era la fecha en que se suponía que se iba a tomar dicha decisión, y que incluso medios alemanes han salido diciendo de que luego del término del Gran Premio de Silverstone hubo ciertas discrepancias entre el clan de Verstappen con Christian Horner, incluso con los directivos de la bebida energética, lo cual sería
el gatillante que nos llevan a la exposición de esta noticia tan importante para la Fórmula 1. Sí, concuerdo. La verdad es que se ha desestructurado desde hace varios años ya con toda la situación dentro de Red Bull. Yo creo que desde la muerte de Dietrich, desde el año 2022, Red Bull se ha ido desestructurando, ha tenido una especie de lucha interna y sobre todo yo diría una lucha de poder a la interna del equipo. Y yo creo que también todas estas especulaciones que se han informado también producto del posible fracaso del proyecto de Red Bull Powertrains para el año 2026 con esta alianza con Ford, pueda dar pocos resultados, ¿no? Debido a que también se está posicionando Mercedes como una de las fuerzas más importantes de cara a la próxima temporada. Por esta razón es que Christian Horner, después de 20 años, ¿no?, dentro de la escudería de Red Bull, el único director finalmente que han tenido desde la formación, ¿no?, del equipo de Red Bull, desde que pasamos de lo que sería el equipo de Jaguar al equipo de Red Bull. Christian Horner siempre estuvo, ¿no?, dirigiendo un equipo, además una figura importante dentro del paddock de la Fórmula 1, debido también a la gran presión política que siempre ha tenido Christian Horner, y que ha logrado también beneficiar a su propio equipo, también lo que sería las disputas posteriores que se dan a los grandes premios, y que es una figura que también se disputó por mucho tiempo también con lo que sería la figura de Toto Wolff, un poco para poner aquí a estas dos grandes referentes dentro de lo que es estos dos grandes equipos. Estamos hablando de un director que lleva más victorias que Sí. muchos equipos de la Fórmula 1, solamente superado por Ferrari, Por supuesto. McLaren Sí. y, si no me equivoco, Williams. Y Williams, sí. Y además considerando de que a su haber pudo lograr, importantes campeonatos de pilotos. Por ejemplo, si no me equivoco, acumula Christian Horner en su trayectoria 8 campeonatos de pilotos y 6, si no me equivoco, de constructores. De constructores, claro. Así que una carrera exitosa, por lo demás. Y ahora yo creo que la gran pregunta es qué va a pasar de ahora en adelante con Red Bull. Yo creo que esto es el primer gran terremoto que necesitábamos para la temporada de las sillas calientes o Silly Season. En particular, también debido a esta filtración por parte de Christian Horner de que sería George Russell quien termina esparciendo el rumor que se hizo realidad de que Max Verstappen estaba en negociaciones con Mercedes como un intento desesperado del británico para lograr mantenerse en la escuadra alemana y así lograr también un mejor contrato. Sí. Situación que incluso ahora se ve favorecido por el por el mal rendimiento que tuvo el piloto británico en Gran Bretaña debido a que se aleja Max Verstappen de él. Por supuesto. Una noticia que obviamente la vamos a seguir analizando, lo vamos a seguir conversando yo creo en los próximos capítulos, ya que es una noticia que nos sorprendió el día de hoy y que va a generar obviamente una gran discusión, y lo más probable es que la aparición de nuevas informaciones que nos puedan venir a complementar lo que ha sido finalmente todo esto que desde el Gran Premio de Silverstone se ha generado en la máxima categoría, y por lo tanto vamos a estar atentos y atentas a todo lo que se pueda venir de aquí en adelante. Amigos y amigas, después de un largo capítulo con mucho análisis, con mucha, sobre todo, emociones, fracasos para algunos equipos, grandes emociones para otros, damos por, yo creo que finalizado ya nuestro análisis, debate, conversación sobre el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone de esta temporada 2025, hasta la fecha el mejor Gran Premio que hemos tenido, y de ahora en adelante, bueno, se nos vienen también importantes fechas, estamos ya llegando a la mitad del campeonato, estamos ya casi en la mitad del campeonato, y recordar también a la audiencia de que luego de este fin de semana vamos a tener un parón de 3 semanas aproximadamente, así que por esa razón hay que tener bastante cuidado y atención a lo que va a ser los próximos grandes premios, ¿no? Así que eso por mi parte, amigo. No sé qué puedes decir tú para ir cerrando. Amigos y amigas, gracias por escucharnos. Por favor, les pedimos nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube, que les den un me gusta a nuestros videos, que lo puedan comentar, que lo puedan compartir con sus amigos, y en general
extraño Gran Premio de Gran Bretaña les quisimos traer un contenido un poquito más extraño de lo que habitualmente estamos haciendo, Así es. pero que lo hemos disfrutado yo creo que de Un igual montón. forma. Salud, amigo. Un gran premio, un gran análisis que podemos hacer hoy día. Amigos y amigas, no se olviden de seguirnos, síganos también en nuestra cuenta de Instagram y atentos a tantas porque se nos vienen también grandes semanas de contenido adicional que vamos a tener para nuestra Se vienen comunidad. cositas, Así sí. es, se vienen cositas. Amigos Bueno. y amigas, Esto es la Fórmula 1 nomás. Así es. Nada más que decir. A mi derecha se encuentra Francisco, la F. A su izquierda a Se su derecha, cuando lo estén viendo. se encuentra la S de Así es. Escudería SF. Mi nombre es Sebastián y esto fue un nuevo capítulo de Escudería S y F. SF. Amigos y amigas, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos.